Bueno, como bien lo dijo la profe Padrón, yo luego de terminar la maestría en bioética, inicié el doctorado en seguridad social. En lo que les voy a presentar es en parte o es una parte de mi tesis doctoral que la acabo de presentar el 18 de septiembre. El posgrado en seguridad social pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y bueno, la verdad es que como dice la profesora Padrón, me imagino que causará expectativa porque uno dice, bueno, un personal de la salud y que luego estudió bioética, ¿qué tendrá que ver con la seguridad social? Y resulta que todos tenemos que ver con la seguridad social, también con la bioética. Entonces, bueno, perdón que no lo leí, mi tesis, mi trabajo de investigación se llamó Enfermedades catastróficas, dignidad humana y seguridad social, un análisis bioético. El contenido, bueno, no les voy a presentar todo completo porque es largo, pero sí les voy a presentar lo más importante, que es el producto final, que fue el análisis bioético, porque es lo que nos trae a reunirnos en estos espacios como es Horizontes de la Bioética. Pero bueno, está estructurado así como se estructuran las investigaciones para efectos académicos, ¿no? Em, en el posgrado en seguridad social nos dicen que en la introducción nosotros tenemos que incluir qué nos motivó a nosotros a indagar acerca del tema que estamos investigando, ¿no? Y yo digo que yo siempre voy de la motivación a la acción. ¿Qué me motivó? Mi background, lo que yo soy. Yo soy odontólogo, luego estudié medicina bucal. Dentro de la medicina bucal preferí o elegí tratar a los pacientes que tienen condiciones malignas de cavidad bucal, aunque todos vemos todos los pacientes, pero eso fue mi línea de investigación en medicina bucal, es cáncer bucal. Y bueno, yo todo lo que he ido aprendiendo lo he puesto en acción. Justamente culminando la maestría en bioética, por circunstancias universitarias y de la vida, tuve contacto con el profesor Absalón Méndez, que es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial en seguridad social. Y por supuesto, me enamoré también de la seguridad social y decidí hacer mi tesis mi doctorado y mi tesis de investigación. Tiene todo que ver con todo ese background y tiene todo que ver con la bioética y ya van a ver por qué. Yo elegí las enfermedades catastróficas porque las enfermedades catastróficas para la seguridad social son definidas desde el punto de vista financiero. Son aquellas que ocupan el presupuesto más del 30 al 40% del presupuesto del paciente o de sus familiares. Hay personas que dicen, bueno, ¿el presupuesto qué? El presupuesto mensual, el presupuesto anual, el presupuesto total. Si la enfermedad catastrófica es remediable y dura un mes, pues fue catastrófica, aunque durara un mes desde el punto de vista financiero, porque ocupó más del 30 al 40% del presupuesto del paciente. Si la enfermedad es no remediable o se hace crónica en el tiempo, es catastrófica presupuestariamente porque toma esa parte tan amplia del dinero del paciente. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la seguridad social, esa es la definición, pero nosotros como clínicos o como personal de la salud sabemos que las enfermedades catastróficas como el cáncer, las hematopatías, los accidentes, incluso que no son enfermedades sino condiciones catastróficas, son aquellas que le causan sufrimiento extremo al paciente durante un tiempo que se hace crónico en los años o en los meses y que cada vez van agotando los tratamientos, haciendo que la presencia o la amenaza de muerte y de más sufrimiento sea inminente cada día para ese grupo familiar y para esos pacientes. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a hacer una indagación científica, una indagación
teórica que al final me permitiera llevar a cabo un trabajo de campo en el que las ciencias médicas, la seguridad social y la bioética se concentraran para abordar el tema de las enfermedades catastróficas, porque mi pregunta o mi inquietud principalmente era acerca de la dignidad de estas personas. No solamente de las personas sufrientes de las condiciones o enfermedades catastróficas, sino de sus familiares e incluso del equipo de médicos tratantes. Pues así como es catastrófica la condición desde el punto de vista financiero y es catastrófico físicamente, los familiares de los pacientes y también los médicos tratantes también sufren la enfermedad. Entonces, mi pregunta o se inclinaba, mi pregunta de investigación se inclinaba hacia todos los que tienen que ver con esas condiciones catastróficas, los pacientes, sus familiares y también los médicos tratantes, porque al parecer como que nunca se ha tomado en cuenta que esos otros personajes que son los que no son pacientes, también existen y también están sufriendo una condición catastrófica a través de su familiar. Por eso yo escribí aquí que el problema de investigación, o para resumir el problema de investigación, es que a pesar de que la dignidad es considerada un valor que supuestamente no se pierde, que es un fuero de cada persona y pudiese pensarse, o uno debería pensar, que una persona enferma no pierde su dignidad, hay que tomar en cuenta que el paciente a veces sí puede sentir que ya no es digno, porque los pacientes con condiciones catastróficas tienen que ser sometidos a un montón de tratamientos que a veces los hacen estar desnudos delante de muchas personas, estar invadidos, sometidos a que tengan muchos sondas o tengan que ser sometidos a tratamientos invasivos y estos pacientes, por mi experiencia, a veces sienten que no son dignos o que no están siendo tratados dignamente, también sus familiares y también el equipo de salud. La dignidad lleva intrínseco una palabra que también es la plenitud. Es como el desarrollo. Si una persona no tiene la oportunidad de desarrollarse, no se puede hablar de que se le está respetando la dignidad a la persona, por la razón que sea, por enfermedad, por razones económicas. Una persona que no tiene la oportunidad de vivir plenamente, no puede decirse que está viviendo dignamente. Y esa fue una de mis preguntas. Esto no es porque lo diga yo, sino porque uno de mis objetivos requirió constatar teóricamente de manera exhaustiva esto que estoy mencionando y en efecto fue así, ya lo vamos a ver en los resultados. Cuando hay una persona que tiene una condición catastrófica, uno lo primero como clínico que se tiene que preguntar es, ¿la condición es remediable? ¿Es no remediable? A veces no se sabe desde el principio, pero el equipo de salud sí lo va conociendo a medida que avanzan en el tratamiento. Y llega un momento en que es inminente la pregunta, ¿la persona va a morir? ¿Cómo se le dice eso a los familiares, al propio paciente? ¿Y cómo el equipo de salud toma estas noticias? ¿Cómo todos los que están involucrados en una condición catastrófica van transitando a través de esa situación? Y es que el problema tiene dos dimensiones. Una dimensión institucional que tiene que ver con lo que está escrito en las leyes y las normas de los hospitales y lo que existe en los servicios de los hospitales, lo que está escrito en las normas deontológicas del ejercicio de la odontología, de la medicina, de las diferentes disciplinas, pero hay otra dimensión ética que tiene que ver con el sentir humano y con ese derecho a ser plenos hasta el último instante de vida. Entonces, bueno, es un problema que planteé con esas dos dimensiones y que lo vamos a ir viendo más adelante cómo se desarrolló, porque al parecer se ha obviado la relación que hay entre bioética y seguridad social cuando
han analizado el fenómeno de las condiciones catastróficas, porque como les digo, para los médicos, una condición catastrófica es otra cosa. Para la seguridad social es un problema financiero, actuarial, pero bioéticamente, al parecer, se ha obviado esa correlación. Entonces hay una necesidad de instaurar, o había una necesidad, yo creo que la inicié, una discusión formal acerca de estas condiciones, de si son remediables o no, de qué es el buen morir como parte del buen vivir, donde ambos elementos, bioética, seguridad social, la dignidad también, sean considerados como parte de las decisiones con respecto a lo que se va a ir o lo que va a ir aconteciendo con respecto al núcleo familiar de los sufrientes de una condición catastrófica y que a veces representan dos polos extremos, ¿no? Hay alternativas que no se nombran ni en los planes públicos ni en los planes privados de seguridad social en el sector salud. Y una de esas alternativas, indudablemente, cuando uno está hablando de que el paciente puede morir, es ayudarlo a bien morir, ¿no? Que es la eutanasia. Y es un tema controversial en cualquier plano donde uno quiera iniciar una discusión acerca de. En ningún momento la investigación se planteó como objetivo el promover la eutanasia como parte de la solución para los pacientes que sufren enfermedades catastróficas, pero sí definitivamente generar espacios de discusión en los que se pueda hablar de la muerte como parte de la vida del paciente. Entonces, bueno, mi objetivo general está allí plasmado, los específicos también. El objetivo general era demostrar cuáles son las implicaciones bioéticas de las políticas de seguridad social que existen en Venezuela con respecto a las condiciones o enfermedades catastróficas en relación con la dignidad humana de quienes las padecen, y quienes las padecen son los familiares también y el equipo de salud también. Y para lograr ese objetivo general, bueno, caractericé las correlaciones bioéticas que existen entre los diferentes tipos de ejes teóricos del estudio. Eso lo hice mediante la revisión teórica exhaustiva y el desarrollo del marco teórico. Contrasté teóricamente los principios bioéticos fundamentales con la situación descrita en las entrevistas que realicé, y ese objetivo se logró mediante el análisis bioético final. Determiné la existencia de cuidados paliativos dentro de los protocolos de tratamiento ofrecidos con enfermedades catastróficas. Eso lo constaté con las entrevistas también y bueno, y con el trabajo de campo como observador participante. Analicé en qué casos las enfermedades catastróficas causan incapacidad o muerte prematura. Esto lo pude reflejar objetivamente mediante el establecimiento del índice de Karnofsky, que lo hacían los médicos tratantes y lo actualizaban constantemente en la historia. Y finalmente, bueno, examiné cómo se abordan las enfermedades catastróficas desde la seguridad social en otros países en contraste con lo que se hace aquí en Venezuela, para ver si hay alguna sugerencia que pudiésemos trasladar a nuestro país para darles una mejor respuesta. Bueno, el marco metodológico lo quise poner aquí porque estoy diciendo que esto fue el producto de mi tesis doctoral, pero sabemos que esto es una exigencia académica, porque las tesis doctorales son evaluadas, la defensa de la tesis doctoral es un examen y hay que tener claro todo el marco metodológico. El tipo y el diseño fue cual y cuantitativo. La investigación se llevó a cabo en dos fases, una que fue de paradigma interpretativo, en la segunda también interpretativo y analítico, el método hermenéutico en la primera fase, fenomenológico y etnográfico en la segunda fase, porque mi primera fase estuvo constituida más que todo por la revisión teórica exhaustiva y la segunda fase estuvo conformada por la realización de entrevistas no estructuradas, entrevistas abiertas no estructuradas a pacientes, familiares de pacientes, equipo de salud y abogados, porque los ejes teóricos apuntaban a que esa era la población que podían ser informantes claves
para mi investigación. Mi punto de vista como investigadora fue, como les dije, de observador participante, porque yo formo parte de ese equipo de salud que en algún momento tiene que recomendar, ejecutar algún procedimiento o referir a estos pacientes. Vamos directamente con los resultados porque si no yo hablo para siempre. Para contestar mis objetivos, yo realicé todas las técnicas, la combinación de técnicas y métodos que les mencioné, y siempre hubo el diseño de la investigación era desde el inicio flexible. ¿Por qué? Porque yo incluso hasta para establecer el dato numérico, que es el único dato numérico que tiene mi trabajo de investigación, que es el índice de Karnofsky, ese índice, aunque es numérico, tiene que ser establecido mediante la observación de las características que presentan los pacientes. O sea que es cuantitativo, pero se basa en una observación que definitivamente es cualitativa. Entonces, todo este diseño flexible en cuanto a su diseño, su método, y en cuanto a las técnicas que se utilizaron para hacer el trabajo de campo, me permitieron ir respondiendo a cada uno de los objetivos, tomando en cuenta el testimonio de las experiencias de pacientes, por supuesto, el índice de Karnofsky de los pacientes, pero también la opinión de los familiares, el personal de salud, los abogados y finalmente todo este cuerpo que se gestó en un trabajo de campo fue lo que me permitió a mí hacer el análisis bioético final. Yo me hice algunas preguntas de investigación que fueron la primera parte de mis resultados, ¿no? Fueron varias preguntas, una de las cuales fue: ¿se le informa suficientemente a los pacientes y a sus familiares acerca del abordaje de su situación y hasta qué momento recibir estos tratamientos? Y la respuesta de mi análisis, de mi estudio, de mi investigación es que no, ya que hay opciones que serían viables, pero no existen dentro del abanico de posibilidades posibles disponibles en servicios hospitales y ni siquiera están en las leyes. ¿Conocen los miembros del equipo de salud otras alternativas de tratamiento cuando las evidencias clínicas indican que no va a haber mejoría con los tratamientos convencionales o se agotan las líneas de tratamiento? La respuesta es que sí, las conocen, pero o no existen en sus servicios o no se han discutido formalmente para ser implementadas. ¿Conocen los pacientes con enfermedades catastróficas, sus familiares, el equipo de salud, acerca de los derechos del enfermo en cuanto al derecho a preservar su dignidad, su autonomía, decidir y la obligatoriedad de consentir o no los tratamientos? Y la respuesta es que sí. De manera muy afortunada pude constatar que el equipo de salud está preparado y le informan constantemente al paciente lo que sigue con respecto a su tratamiento y a sus familiares. Y los familiares van decidiendo, junto con el paciente, por supuesto, que quieren o que no quieren que les siga o que pueden pagar o que está disponible para seguir siendo tratados. Se considera que estos pacientes, además del reto patológico, están siendo afectados desde el punto de vista financiero a un nivel o a un extremo en que el paciente y los familiares caen en pobreza, y esto es un dato no menor para que los pacientes y sus familiares puedan sobrellevar no solamente su enfermedad, sino la vida cotidiana y por lo tanto el ejercicio de su dignidad. Totalmente y tajantemente sí. Todos los pacientes y familiares ya tenían una situación financiera al día o comprometida, y desde el momento en que se diagnosticó la enfermedad ha empeorado su situación, y eso fue un 100% los que lo respondieron. Y luego la pregunta final, ¿no? La guinda del pastel. ¿Están siendo tratados dignamente los pacientes, el equipo de salud, los familiares? Y la respuesta es que no, porque la dignidad es un valor intrínseco completo y en el caso de la situación estudiada,
hay un respeto, un trato digno por parte del equipo de salud hacia los pacientes. Los propios pacientes se organizan para formar grupos que ejercen entre sí la solidaridad, que es uno de los principios fundamentales de la seguridad social. Pero hay un trasfondo que es de índole económico y político gerencial que impide que estos pacientes, se considere que estos pacientes están siendo tratados dignamente. La dignidad no tiene particiones. La dignidad es un valor intrínseco, irrenunciable, intransferible, es un derecho del paciente que no tiene particiones. No se puede decir que están otorgándonos la mitad de la dignidad o vamos por el 45% de la dignidad, o el trato es digno o no es digno. Entonces, bueno, en cuanto a la aproximación conceptual, la seguridad social, como hemos venido hablando, es el sistema que en cada país busca garantizar la salud y el bienestar de la población. Por eso, en la seguridad social, los regímenes de seguridad social son salud, empleo, pensiones, utilización beneficiosa del tiempo libre, vivienda. Esos son los regímenes y los sistemas que ofrece el Sistema General de Seguridad Social de todos los países. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 86, describe cómo debe ser el sistema de seguridad social en Venezuela. Ese artículo 86 de la Constitución, de hecho, da lugar a la Ley Orgánica de Sistemas de Seguridad Social, que está muy bien, en donde está muy bien descrito lo que debe ser la seguridad social para el venezolano. El problema es que el sistema público nacional de salud no ha sido desarrollado completamente. Entonces, Venezuela se encuentra en un limbo que está entre la ley del seguro social antigua y el sistema público nacional de salud descrito en el artículo 86 de la Constitución vigente. Desde el punto de vista de las enfermedades catastróficas, bueno, sí, actuarialmente las enfermedades catastróficas tienen un impacto financiero y son descritas desde ese impacto financiero, pero indudablemente las condiciones son catastróficas porque hay un sufrimiento humano, un sufrimiento clínico, corporal, físico, que también es social y que termina afectando a todo el grupo familiar, no solamente a la persona enferma y a todos los que trabajan en el entorno hospitalario o clínico privado. La dignidad, como hemos venido hablando, es un derecho, es un valor, es irrenunciable, no es sujeto a que haya particiones, no es divisible y las personas nunca, jamás deben ser reducidas a su edad o a costo. O sea, a mí no me puede definir un diagnóstico. No puede ser que mi dignidad la defina un diagnóstico. No puede ser que el derecho a tener una vida plena la defina un diagnóstico. Yo tengo derecho a escribir mi biografía hasta el último minuto de mi vida como yo lo vaya eligiendo. Está bien, tomando en cuenta lo que tengo disponible, obviamente, pero yo tengo que participar junto con mis familiares si así lo quiero, hasta el último momento de mi vida, así lo que yo decida sea no recibir más tratamiento. Entonces, el análisis bioético, porque en el entorno de la seguridad social no conocen acerca de bioética, bueno, es la identificación, evaluación y la deliberación sistemática acerca de un problema, que en este caso son las enfermedades catastróficas. En este caso, el análisis se centró en la dignidad humana de esas personas, todo el entorno familiar, el grupo médico, que rodea la dignidad humana de los sufrientes de enfermedades catastróficas. La intención es generar no solamente unas soluciones técnicas o financieras, sino unas que honren el valor intrínseco que tiene cada persona, todas.
las que están involucradas en este problema. El método para hacer este análisis bioético fue principialista y basado en casuística. Ya hablando de los resultados, bueno, aquí tenemos algunos, por eso les digo que tengo que ir diciéndoles como parte, porque es larguísimo todo lo que se logró con el trabajo de campo. Y en cuanto a los pacientes y sus familiares, a veces en las entrevistas estaban algunos familiares. Estos pacientes fueron entrevistados durante 6 meses. La razón estadística del trabajo no fue por número de pacientes ni por correlación de variables, sino por objetivos y en un tiempo determinado, fueron 6 meses, y cada vez que yo iba a las sesiones de entrevistas, a veces estaba solo el paciente o a veces estaba con sus familiares y se tomaron en cuenta todas las opiniones de sus familiares, ¿no? También la mejoría o en algunos casos si el paciente empeoraba. El 92,8% de los pacientes y sus familiares fueron debidamente informados acerca de todo lo que les sucedía. Por eso les digo que desde ese punto de vista fue muy afortunado ver que el personal médico y auxiliar de los hospitales están formados en esa parte de bioética, ¿no? Que el paciente siempre tiene que ser informado. En cuanto a lo que consideraban los pacientes, que fue una de las preguntas hacia las que se inclinaba la conversación de la entrevista, ¿qué consideraban ellos que era el buen vivir? El 78,5% lo correlacionaba con el dinero, porque el dinero, la falta del dinero, era lo que estaba haciendo que el grupo familiar y el propio paciente sufriera más de lo que debería estar sufriendo por la presencia de la enfermedad. El 28,5% dijeron que habían sido afectadas sus relaciones familiares y que tenía relación con el diagnóstico porque a partir del momento en que habían sido diagnosticados con una enfermedad catastrófica, pues los habían dejado de tratar o los habían empezado a tratar diferente. El personal médico decía que esto dependía mucho de las relaciones sociales previas de ese paciente, ¿no? Y eso también se tomó en cuenta como parte de las respuestas. El 35,7% de los pacientes y familiares hacían un sinónimo entre dignidad y respeto. O sea, para ellos dignidad significaba respeto, estuvieran en la condición en la que estuvieran. El 7,1% de los pacientes tenían proyectos a futuro, pero solamente 3 de estos 10 pacientes tenían, perdón, pero 3 de estos 10 pacientes que tenían proyectos a futuro tenían mal pronóstico. Entonces, parte de la dignidad es sentir que uno puede tener una vida plena y ellos hacían esos proyectos a futuro, pero bueno, lamentablemente su pronóstico clínico no era favorable y esto fue uno de los resultados de la investigación. El 100% de los pacientes manifestaron sentir que estaban siendo tratados dignamente, porque el personal de salud y los pacientes y los familiares lo enfatizaban, que hasta el señor que les abría la puerta los trataba bien. Yo entrevisté varios pacientes en privado, en el banco de sangre y en el hospital Vargas, particularmente en la unidad de hemodiálisis. Eso fue lo que me dio tiempo de entrevistar. 28,5%, bueno, ya lo dije, comunicaron que sus relaciones personales y familiares se habían sido afectadas tras el diagnóstico, y esto habla un poco, o yo quería indagar un poco acerca de esa situación, porque a veces las personas se sienten indignas, y yo lo veo en mi área porque las cirugías son mutilantes y dejan unas cicatrices o unos estigmas que son muy notorios en la cara. Entonces son tratados de una manera diferente desde el diagnóstico. Y eso, por supuesto, no les favorece a la sensación de que están siendo dignamente tratados. El 14,2%, fíjense que contestó
que no tenían ganas de vivir. Fueron 2 de 14 pacientes. No tienen ni ganas de vivir, ni de no vivir, ni ahorita, ni en el futuro. Y yo me pregunto, me lo pregunté, se lo pregunté a los abogados, lo dije también en mi exposición en el día de la defensa de la tesis y lo dejo como pregunta aquí también. Esos pacientes que dicen que no quieren vivir más o que no tienen ningún plan de vida, que no quieren ni que les den tratamiento ni que no les den tratamiento, ¿son menos dignos? No son menos dignos. Cuando les pregunté acerca de la dignidad y el buen vivir, las respuestas más llamativas o las que quise destacar fue descansar y no tener que trasnocharse para acudir a las citas o buscar los tratamientos. No sentir zozobra económica porque eso le añade sufrimiento emocional al sufrimiento físico y poder compartir en familia sin padecer sufrimiento. Y algunos me decían, tengo que disimular. Tengo dolor y estoy en una reunión familiar porque insisten para sentirme incluido, incluida, pero tengo que disimular la sonrisa o disimular el padecimiento, el dolor. Y el 42% manifestó un trato humillante en los sitios donde se distribuyen o se venden las medicinas en contraste con el 100% que dijo que el trato en los hospitales y en las clínicas era excelente y digno. En cuanto al índice Karnofsky, que es lo que nos da como una idea de cómo están clínicamente estos pacientes, eh, y también para correlacionarlo con la seguridad social, ustedes saben que es diferente hablar de discapacidad que hablar de incapacidad. Una persona puede tener una discapacidad. Por ejemplo, una persona puede pasar por una condición catastrófica, sea enfermedad o accidental, y perder una mano, pero no pierde su capacidad de trabajar. Y el trabajo es uno de los elementos cruciales de la dignidad porque la persona se siente útil y se siente que se puede valer por sí misma. Cuando nosotros observamos el índice Karnofsky que obtenían estos pacientes, pues había unos pacientes que tenían unas discapacidades o incapacidades totales y permanentes. En un caso, aunque el Karnofsky era 40%, y en 3 casos era 50%, o sea, ese índice va del 1 al 100, donde 100 es la máxima capacidad, el paciente está sano, y el 1 es pues totalmente incapaz, el 0 es la muerte. Estos 4 pacientes, a pesar de que tenían un Karnofsky intermedio, clínicamente habían quedado con discapacidades totales y permanentes. Es decir, que esos pacientes nunca más van a poder trabajar. En cuanto al personal de salud, bueno, yo al personal de salud y a los abogados sí les hablé acerca del tema de la eutanasia. A los pacientes no, obviamente no les hablé del tema de la eutanasia y no hizo falta porque algunos pacientes y algunos familiares, como les digo, me manifestaban que querían morir y que se lo decían en secreto a sus doctores para no lastimar a sus familiares. Pero sí, indudablemente es un tema que está como una sombra y desde el punto de vista bioético no es correcto que esté como una sombra. Es un tema que hay que discutir, que hay que conversarlo, no para implementarlo, sino que ya vamos a ver que hay otras salidas disponibles, posibles, viables, intermedias y dignas. Entonces, bueno, a los del personal de salud sí les nombré la palabra eutanasia y durante las entrevistas fue una discusión que se dio. Ellos me contestaron que cuando solicitan, los pacientes la solicitan, generalmente es por falta de recursos, no solamente por el sufrimiento físico. El 52,1% del personal de salud está claro en que los cuidados paliativos es una solución viable, intermedia, digna, posible, que habría que instaurar. El 43,4%
manifestaron que están claros en que el Código Penal estipula la eutanasia o cualquier tipo de daño que cause la muerte o algún tipo de daño exactamente sobre una persona. Es un delito que está estipulado en el Código Penal. Un médico sí manifestó que estaba de acuerdo con la eutanasia, es un intensivista que cabe destacar. Y bueno, definieron, la mayoría de los de personal de salud definieron que la dignidad y el trato digno hacia los otros, la dignidad tenía que ser hacia ellos y hacia los otros. Y sí identificaron que a veces no consideraban que ellos mismos estaban siendo tratados dignamente, pues aceptaban trabajar en unas condiciones. Una de las médicos me contestó que ella a veces incluso dudaba si era legal de la manera como ella estaba ejerciendo la medicina, por lo que tenía que decidir en base a lo que había y no a lo que debería tener disponible el paciente. Entonces, bueno, hay dos vertientes que, que, que se ponen de relieve y que yo sabía que iba a ser de esa manera, porque, como les dije desde el principio, la motivación para yo elegir este tema es totalmente experiencial. Yo lo he vivido. Yo tengo 25 años dedicada a la medicina bucal y como les dije, dentro de esos 25 años, especialmente dedicada o prestándole una particular atención a los casos de enfermedades malignas en cavidad bucal. Entonces hay como dos vertientes. Una de la que nadie quiere hablar y no es ético no conversarlo, que es la eutanasia. Qué hace una persona cuando dice, no tengo el dinero para pagar el tratamiento, no quiero que me den más tratamiento, estoy desfigurado totalmente, no quiero presentarme ante la sociedad así, no me siento digno? Es menos digno. Entonces, no se puede ejecutar la eutanasia. El artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo estipula como delito, pero además lo describe como tal el artículo 414 del Código Penal. Es decir, la eutanasia no es una de las vías, no es viable. Este trabajo no lo sugirió, nunca fue la intención, pero sí creo que hay que hablar acerca del tema, porque si nosotros no hablamos de la eutanasia como uno de los polos que pudiera llegar a solicitar el paciente, tampoco podemos hablar del ensañamiento terapéutico ni del abandono de persona, que está estipulado en el 400, en el artículo 437 del Código Penal. ¿Por qué les digo esto? Y fue parte de la discusión del trabajo. Porque cuando un médico llega al límite de las medidas terapéuticas que puede tomar, manda al paciente para su casa. Y uno pudiera pensar, ¿y qué hacen los familiares del paciente con el paciente? Lo tiran en una cama y esperan a que le pasen todas las cosas que los clínicos por lo menos sabemos que le pasan a los pacientes cuando se van descomponiendo los tejidos del cuerpo, cuando enfermedades parasitarias e infecciones oportunistas toman la vida de esa persona que tiene signos vitales, pero no sé si considerar que está viva. Eso no es abandono de persona. Está estipulado como delito también en el artículo 437 del Código Penal. ¿Por qué esto no se conversa? En el medio, y hay un acuerdo del 100% del personal médico entrevistado, están los cuidados paliativos que al parecer, bueno, a todo el mundo como que se nos olvidó. Este artículo 437 del Código Penal, y lo quiero enfatizar, y lo enfaticé también en la defensa de mi trabajo, reza, el que haya abandonado a un niño menor de 12 años o a otra persona incapaz de proveer a su propia salud, condición catastrófica, por enfermedad intelectual o corporal que padezca, condición catastrófica. Si el abandonado estuviere bajo la guarda o custodia del autor del delito, ¿quiénes serían? Los familiares. Porque nosotros mandamos a los familiares para su casa cuando ya agotamos todas las líneas de tratamiento. Entonces, ¿por qué no se analiza
esta situación y entonces se decide una salida que es viable y que tenemos delante de nuestros propios ojos. Esto es lo que opinaba el personal de salud con respecto a su propia dignidad y el 60,8% opinó que su dignidad no estaba siendo respetada porque esa carencia de insumos personal, que nadie hable de la parte legal, que nadie les dé otra salida, sino mandar al paciente para su casa, los afecta, porque a veces no sienten que su esfuerzo sea reconocido, porque a veces los pacientes los culpan a ellos de lo que les está sucediendo, porque tienen unos sueldos simbólicos que no les permiten a ellos ni siquiera alcanzar sus mínimos indispensables que están descritos legalmente también en nuestra Constitución. Algunos reconocían que ser médico es como hacer un voto de pobreza, eso es lo que les tocó y se resignan. Otras personas, dos de esas personas me dijeron que se disocian, o sea, que simplemente cuando están en el hospital son unas personas y cuando salen de allí tienen una capacidad que desarrollaron de disociarse porque si no, no aguantarían ellos mismos llegar a sus casas con las cargas que tienen por los pacientes. Me contestaron algunos, no sentirse digno es inherente a ser médico, es decir, que ser médico significa automáticamente que se pierde la dignidad y eso hay que aceptarlo. Como lo puse aquí, no sienten que su esfuerzo es reconocido muchas veces y mm, en muy alto porcentaje me contestaron que al final ellos saben que no son humanos, que ellos como médicos saben que no son humanos. Entonces que sí reconocen que no está siendo digna su vida, reconocen un montón de cosas con respecto al tratamiento o a la no posibilidad de tratamiento de las enfermedades catastróficas, pero que como son médicos, ellos aceptan como ese vía crucis. Los abogados, todos los abogados reconocieron que de ninguna manera, porque es ilegal y está estipulado en la Constitución y en el Código Penal, un médico puede decidir acerca del desenlace de la vida de los pacientes. Eh, Cuando les pregunté si había jurisprudencia o alguna ley que dicte hasta dónde debe proceder un médico, lo dice el Código de Deontología Médica, pero no lo dice la ley perdón, ningún reglamento, no está descrito, pero sí, si está estipulado que hacer cualquier tipo de daño es delito, pues ya sabemos que no puede hacerse ningún otro tipo de actuación, ¿no? Lo que yo me pregunto es por qué obviamos el 437, que es mandar al paciente para su casa. Las sugerencias, todos los abogados estuvieron de acuerdo en que hay que escribir eso en la ley, porque hay un vacío legal y ese vacío legal hace que haya un vacío clínico, un vacío procedimental, un vacío en la seguridad social y un vacío ético. Bueno, para efectos de la reflexión bioética se tomaron en cuenta los principios y sin que ninguno, porque sabemos nosotros que sí sabemos de bioética, sabemos que no hay ninguna jerarquía de un principio sobre el otro, pero como el juramento hipocrático empieza por el primum non nocere, es decir, lo primero no hacer daño, yo analicé en primer lugar el de no maleficencia, en el que el Estado tiene estipulado en la ley que la protección para los pacientes con enfermedades catastróficas es universal. El problema es que esa protección no es completa ni es suficiente. Entonces, ahí en ese sentido no se cumple el respeto al principio de la no maleficencia. Y otra particularidad, que es lo que hay que solucionar, es que hay ese vacío legal. No se especifica en ninguna ley de qué manera van a ser protegidos estos pacientes. Es decir, están estipulados en el artículo 83, en el artículo 86, en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, pero en ninguna parte está descrito cómo. Entonces, desde el punto de vista del Estado, ahí hay un vacío. Desde el punto de vista del equipo de salud, tiene más puntos el equipo de salud con respecto al respeto de el principio de no maleficencia, porque les dan a los pacientes un trato digno, porque son solidarios entre los propios pacientes, hay solidaridad también,
Pero hay que tener mucho cuidado con la obstinación terapéutica, porque hasta dónde hay que proceder. Hay médicos que me respondían, a veces uno sigue porque los pacientes lloran y los pacientes dicen, por favor, no dejen morir a mi familiar. Y entonces uno sigue tratando, pero hay un concepto que es la obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico. El profesor Fuenmayor, el doctor Fuenmayor, que es de este posgrado, eh, y es experto en el área de cuidados paliativos, siempre dice que debe hablarse de la adecuación terapéutica, pero cuando es inadecuado ese esfuerzo terapéutico, hay una obstinación terapéutica. Entonces, ¿en qué grado estamos causando más daño que beneficio? Y en ese sentido, por eso está aquí en el cumplimiento del principio de no maledicencia. En cuanto al principio de justicia, que yo creo que es el meollo de todo este asunto, desde el punto de vista de la seguridad social, la justicia es lo que decía Justiniano, que era el padre del derecho romano, que es justicia, es dar a cada quien lo que le corresponde. Esta es una justicia conmutativa, que es lo que tenemos en lo legal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros paga unos impuestos. Entonces yo pago unos impuestos al Estado y el Estado me da una prestación por el precio de esos impuestos. Si yo trabajo, yo pago unos impuestos, bueno, entonces tengo derecho a ser protegida desde el punto de vista de la salud, más si tengo una condición catastrófica. Desde el punto de vista de la bioética, la justicia no es conmutativa, es distributiva. Entonces, es dar a cada quien lo que necesita, tomando en cuenta la vulnerabilidad de cada uno, la equidad y sin discriminación. ¿Por qué es diferente hacer esta diferencia entre lo que es la justicia para la seguridad social y lo que es la justicia para la bioética? Porque si yo le doy a cada quien lo que le corresponde, a lo mejor yo le entrego a un paciente un material de hemodiálisis, pero esa paciente lo que va al hospital es a parir. Si yo le estoy entregando la que a ella le corresponde, porque a mí me llegó material de hemodiálisis para cada uno de los venezolanos y yo se lo entrego. ¿Y ella qué va a hacer con eso? Si ella lo que necesita es atención obstétrica. Y ahí es cuando entonces es importante que la seguridad social y la bioética se conjuguen para escribir lo que falta en esas leyes y en estipular en esos reglamentos qué es lo que falta para completar la atención a cada paciente, porque al final todos somos ciudadanos del país y todos tenemos el mismo derecho a ser protegidos, tanto si tengo gripe como si tengo una condición catastrófica. En el sentido de distribuir lo que existe y darle a cada quien lo necesario, se cumple el principio de justicia atenuado por la solidaridad. En seguridad social, la solidaridad es un atenuante, porque si yo tengo dos, bueno, me sobra uno, yo por solidaridad brindo el otro. Entonces, sí se cumple. Los pacientes y el personal de salud, el personal que trabaja en los hospitales, en los centros de salud privados, reúnen, consiguen medicamentos, recursos, hacen chats y en ese sentido, sí, a cada quien le dan lo que necesitan, pero es una autogestión, no es que se está cumpliendo institucionalmente. No se cumple entonces desde la gerencia gubernamental, ya que las personas no suelen tener capacidad de ahorro para autoabastecerse cuando ocurra esta contingencia, ni de contratación de un seguro privado tampoco para abordar si sucediera una enfermedad catastrófica desde el punto de vista financiero. Entonces, lo que les corresponde no existe, sino que lo que están recibiendo es lo que hay. Entonces, eso no es justicia, ni desde el punto de vista de la seguridad social, ni desde el punto de vista de la bioética. A todo ser humano le corresponde un mínimo, un piso que está definido por la Organización Internacional del Trabajo. Y fíjense que aquí entra el trabajo. ¿Cómo trabaja una persona si tiene una incapacidad? No una discapacidad, sino que no puede trabajar. Del trabajo depende en parte la dignidad de la persona. Porque si una persona no puede trabajar, entonces, ¿cómo va a alcanzar ese mínimo indisponible
que es legal. Ese mínimo indisponible significa que no es negociable. O sea, y un mínimo indisponible que establece la Organización Internacional del Trabajo es un sueldo suficiente para tener capacidad de ahorro, de aporte, también suficiente para que la reinversión de esos aportes se traduzcan en disponibilidad de medicinas, insumos, servicios, si se presentara una condición catastrófica. Lo dice también nuestra Constitución y lo dice también la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, pero no está descrito totalmente, no está especificado. En cuanto a la beneficencia, se cumple en un 100%, porque la beneficencia para la bioética implica acción. No es lo mismo que la beneficencia para la seguridad social. La beneficencia para la seguridad social son como favores, como dádivas que las comunidades por solidaridad, que es uno de los principios fundamentales de la seguridad social, reúnen. Para la bioética, la beneficencia tiene que implicar una acción y, según mi investigación, se cumple al 100% porque no hubo una sola persona entrevistada que no hiciera una acción en beneficio de estas personas afectadas con enfermedades catastróficas. Es más, hay personas que están fuera del país pendientes de los casos que conocen y mandando insumos o preguntando cómo están. Bueno, aquí como les escribí, pero ya se los dije, es un principio, la beneficencia, que es otra cosa para la seguridad social, que implica hacer, que implica una acción y se cumple en un 100%. En cuanto a la autonomía, pues se cumple en un 100% en el sentido de que el personal de salud le va informando al paciente y a los familiares qué hay disponible. Y en función de eso, los familiares van decidiendo y los pacientes. Eh, pero van decidiendo en base a lo que hay. Y para mí, yo soy la autora de esta investigación, es mi opinión, como dice el veredicto, sin que el jurado se haga Solidario. corresponsable, solidario, gracias. Así lo dice, ¿verdad? Con las ideas Mm, expresadas, para mí eso no es respeto al principio de la autonomía. Porque si yo estoy decidiendo, si yo estoy diciendo, solamente tienes disponible este tratamiento, aunque el que deberían darte es este, pero yo solamente tengo este. ¿Quieres que te lo dé? Bueno, ¿yo qué voy a decir? Seguramente voy a decir, bueno, claro, dame lo que hay. Hubo pacientes que me dijeron que tenían que aceptar a veces, pagando los medicamentos y todo, unas ampollas cuyo contenido tenía un color ámbar, como un color amarillento, sabiendo ellos mismos por experiencia, porque han ido a buscar medicamentos varias veces, que debía ser transparente y que cuando llegaban al hospital el propio médico les preguntaba, mira, esto tiene otro color y lo estamos notando, lo vamos a anotar aquí como una incidencia. ¿Te lo pongo o no? Y lo anotaban como una incidencia en clínica. ¿Y el paciente qué iba a decir? ¿En qué posición estamos poniendo a los pacientes? El paciente firmaba que sí, pero si eso tenía un cambio de color es porque algo le estaba pasando al medicamento o no. No lo vamos a saber nunca porque tendrían que hacerse estudios, pero para mí, en cuanto a la autonomía, no se está cumpliendo porque el paciente no está decidiendo en base a todas sus opciones plenas, sino en base a lo que hay. Y esto no es violar el principio de no maleficencia. Yo creo que sí. No es un incremento de la carga psicológica, anímica, el que todos ellos conozcan que además de los riesgos de la enfermedad catastrófica, se les añade el factor de no tener completos a tiempo o viables sus medicamentos. Se trata más bien de decisiones heterónomas, es decir, que no les queda más remedio, no autónomas, contrarias a su voluntad. No es su voluntad que le pongan un medicamento vencido, es que no le queda más remedio, basada en situaciones que no dependen de sí mismos, influenciadas por unas fuerzas externas que no son ni imputables ni abordables por ellos. Entonces volvemos a las dos dimensiones del problema. ¿Cómo abordarlo? Bueno, desde la gerencia hospitalaria y dándole solución a ese vacío legal.
yo les voy a decir algo. Yo lo que yo observé, una vez más, yo como la tesista, la investigadora, y por, por lo que me contestaron varios médicos, que fueron mis informantes claves y que por supuesto no puedo revelar sus nombres, pero que lo conversamos, hay cómo y con qué. En los hospitales, por darles un ejemplo, hay alas que no están siendo utilizadas para nada o están siendo subutilizadas. En los hospitales o en varios hospitales, nosotros somos ricos en infraestructura hospitalaria. Nosotros tenemos unas infraestructuras impresionantemente resistentes, amplias, y algunas alas de esos hospitales están siendo inutilizadas, se guardan coroto, lo vi. Entonces, ¿qué falta? Que esa gerencia que por ahora está siendo tomada en manos de los propios pacientes y sus familiares sean tomados por la gerencia hospitalaria formal, institucional, y que se le dé solución, que eso ya es más a mediano y largo plazo, a ese vacío legal que existe y que fue obvio. En cuanto a la parte humana, hay que implementar los cuidados paliativos más temprano que tarde, porque está bien, la eutanasia no, porque la eutanasia es un delito, además, no es el ánimo, no es el ánimo de ninguna persona, creo yo, eh, optar por la eutanasia. A mí nadie me contestó eso. Las personas que querían morir era porque estaban sufriendo demasiado, pero los cuidados paliativos, los cuidados terminales y la existencia de hospicios, que ese servicio de hospicio puede ser domiciliario, puede ser hospitalario, público, privado, debe existir y debe estar estipulado en la ley. Porque si está estipulado en la ley, no me dejan en el aire el artículo 86 de la Constitución, sino que me escriben cómo voy a ser garante, si yo soy el Estado, de ese beneficio y cómo voy a ser beneficiario si yo soy el enfermo. En conclusión, si es posible realizar mejoras a esta situación de las enfermedades catastróficas, así como estamos y con lo que tenemos. Sí es posible. Hay que hacer un inventario gerencialmente adecuado de lo que está disponible. Por ejemplo, a mí me hablaron y me habló una persona que los conoce con cifras, que hay hospitales a los que les llegan insumos. Voy a poner como ejemplo otra vez lo de la diálisis para que me entiendan mejor. Romy, Que le llegan, sí, ya voy a terminar. Que le llegan los insumos para diálisis y en ese hospital no dializan. Entonces, desde el punto de vista gerencial, tenemos los recursos. Desde el punto de vista de la voluntad humana, lo tenemos. Desde el punto de vista ético, tenemos los conocimientos. Desde el punto de vista legal, a mediano y corto plazo, tenemos la ley, pero no está descrita, no está especificada. Así que existen problemas éticos significativos, prácticos, que hay que solucionar y son responsables. Aquí la ley el reglamento, perdón, la Constitución, sí, las leyes y los reglamentos, hace falta especificar cómo va a ser la protección. Este análisis bioético fue significativo porque permitió reflexionar acerca de este problema desde un punto de vista humano y no solamente financiero. Desde el punto de vista meramente biológico, el ser humano nace, vive, se reproduce y muere. Hay que tomar en cuenta que el ser humano va a morir y que tiene derecho a escribir su biografía hasta el último minuto. En ocasiones, los pacientes con condiciones catastróficas manifiestan en medio de su dolor que quieren vivir y otros que quieren morir. ¿Qué persona es más o menos digna de estos dos? Hay que hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Muchas gracias por su atención.